capítulo 3, versículos 17 y 18. Y voy a hacer lectura de la traducción al lenguaje actual. Dice así, versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Amén. El Señor me puso en el corazón hablar un poco sobre este texto, porque hace un tiempito me llevó a leer las cartas de Pedro, primera de Pedro, y cuando pasé por esta parte, el Señor me dijo que, ¿verdad? Me movió a desarrollar este mensaje, porque inmediatamente lo leí. Los hermanos que me conocen siempre lo digo, cuando el Señor me habla a través de su palabra, empieza a hacerme preguntas. Y empiezo a hacer preguntas y a expandir el estudio de la palabra en base a esas preguntas que el Señor pone en mi corazón cuando lo voy leyendo. Y en primer lugar, pues antes de comenzar, quiero darte un poco de perspectiva, un poco de contexto de lo que es esta primera carta de Pedro. Esta primera carta de Pedro se escribió para la audiencia de esta carta, era para los cristianos que estaban siendo dispersados por el mundo a causa de la persecución del Imperio Romano. El Imperio Romano, como sabemos, en esos tiempos perseguía a los seguidores de Cristo, y sabemos lo trágico y lo fuerte que fue esa persecución. Sabemos las cosas que pasaron, esos mártires de la fe, como le conocemos hoy día, esos hermanos que sufrieron esa persecución, que tuvieron que huir por sus vidas, que tuvieron que esparcirse a través del mundo, porque si se quedaban donde estaban los iban a matar literalmente. Algunos de ellos los llegaron a matar, otros pues lograron sobrevivir, escapar, pero tenemos que tener en perspectiva que a ese pueblo que estaba huyendo ante esa fuerte persecución, a ese pueblo es a quien Pedro le escribe. Y en esta carta, Pedro está tratando de animar a ese pueblo que está pasando por un momento difícil, sumamente difícil, y que no solo eso, sino que ellos pensaban también que en ese tiempo, en ese momento del tiempo, ellos pensaban que el fin del mundo se acercaba. Como sabemos, los primeros cristianos, los primeros hermanos en la fe, luego de la resurrección del Señor Jesús, pensaban que el fin del mundo, la segunda venida, era en ese tiempo, que ellos lo iban a ver porque era en ese tiempo. Ellos pensaban que el fin del mundo estaba cerca y tenían esa persecución encima, estaban bajo una presión muy fuerte, y Pedro les escribe para animarlos. Y vemos eso lo vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de la primera de Pedro. En el versículo 1 dice: yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Así que tenemos esta población, este pueblo cristiano que está siendo perseguido, que estaba literalmente huyendo por su vida a causa de una opresión del imperio, donde los estaban persiguiendo, los estaban matando. Y Pedro, a través de esta carta, busca animarlos. Y en ese proceso y en ese mensaje, Pedro los exhorta a que se animen y a la misma vez que no dejen de adorar a Dios. En el medio de la prueba más grande que esa gente estaba pasando, en el medio de la prueba más difícil que ellos estaban pasando, el apóstol Pedro le escribe que se animen y que se mantengan adorando al Señor, adorando a Dios. Mensaje que aplica a todos nosotros hoy día también. No importa la prueba que estemos pasando,
nuestra adoración no debe cesar. Amén. No importa la opresión, no importa las circunstancias, nuestra adoración a nuestro Padre se tiene que mantener en todo momento. Y brincando al capítulo en cuestión, el capítulo 3, versículo 13, voy a ir un poquito más arriba, versículo 13, el apóstol le comienza diciendo, ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño a ustedes si están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados a dar una explicación. Y el Señor, cuando leía esto, el Señor me decía, hazle la pregunta al pueblo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerte daño? Porque no importa quién sea, no importa qué sea, nada de eso que quiera hacerte daño es más grande que el Dios Todopoderoso al que tú y yo le servimos. No importa quién sea, no importa las artimañas del enemigo, la palabra nos dice que nuestro Señor Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Y la palabra nos dice que no tiene poder sobre nosotros. Así que nuevamente, ¿quién querrá hacerte daño? Y continúa en el versículo 17 diciendo, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Y cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me traía a colación porque llevamos un tiempo hablando de unos temas y como ustedes saben, aquí nosotros no nos ponemos de acuerdo para los mensajes. De hecho, este mensaje no era para esta semana, este mensaje yo lo tenía para la semana pasada, que se tuvo que cancelar el servicio, creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Que se tuvo que cancelar o la anterior, por las lluvias fue, ¿verdad? Correcto, tuvimos el problema del día del aniversario y tuvimos el problema del día de las lluvias. Yo tenía este mensaje ya preparado, pero el Señor ayer me llevó a reflexionar y a pensar en los mensajes que han ido pasando y las clases. Tuvimos una clase de escuela bíblica que se hablaba de la prueba, el proceso de la prueba. El pastor Adán el domingo nos trajo un mensaje acerca del proceso del profeta Elías. Una gran prueba que pasó el profeta Elías. Y ahora el Señor me trajo esta noche con este mensaje para recordarte a ti, ¿verdad? Los hermanos que están aquí, los que nos van a escuchar eventualmente a través de la grabación, que si estás pasando por un proceso, me estás escuchando este mensaje, estás pasando por un proceso en tu vida, llámale prueba, sea prueba, llámale opresión, dificultad. El Señor me trajo esta noche a traerte un mensaje motivacional y a recordarte que te tienes que animar y mantenerte adorándole. Amén. Que no importa lo difícil del proceso, porque sabemos que pasamos procesos difíciles. Lo que tenemos que recordar en primer lugar es que todo proceso que pasamos en esta tierra es temporero. Amén. Que lo único que es eterno, que podemos con certeza decir es eterno, es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo o perdernos si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y salvador. Pero como nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y salvador, tenemos el gozo y la tranquilidad y podemos animarnos pensando y recordando que el proceso que estoy pasando, la situación difícil que estoy pasando es temporera. Es temporera. Y que mi Señor Jesús venció toda artimaña del enemigo. Así que, como decía el versículo 13, ¿quién querrá hacerle daño? Ciertamente en nuestras vidas hay momentos que son mejores que otros, hay momentos difíciles, hay tiempos buenos, hay tiempos menos manejables. Ciertamente pasamos por procesos difíciles. En algún momento de nuestras vidas todo el mundo nos toca. Pero lo hermoso de poder conocer al Señor Jesucristo es que en esos momentos, si nos mantenemos en adoración, como nos dice el apóstol Pedro,
podemos recordar que no importa lo que esté pasando, el premio que el Señor Jesús nos tiene por haberlo recibido, sin que lo merezcamos, pero ese es el premio que nos tiene, es la paz eterna en su presencia. Así que no importa lo que estemos pasando, eso es temporero y eso no es nada comparado con la gloria que podemos ver con nuestro Señor en la vida eterna. Y fíjate que hoy día se oye mucho lo que llamamos mucho mensaje motivacional de evangelio de prosperidad, de que ten tu mejor vida ahora, de diezmale 10 a Dios para que Dios te devuelva 100 más, que no vas a sufrir, que ven aquí y diezmale al Señor, haz tu ofrenda y tu vida va a ser color de rosa. Pero la realidad es que cuando tú lees la palabra, en ningún lugar de la palabra me dice que todo va a ser peaches and cream, como dicen por ahí. De hecho, si leemos y estudiamos bien la palabra, tenemos que reconocer y aceptar que en esta vida vamos a tener dificultades y vamos a sufrir en algún momento dado. Vamos a pasar procesos donde vamos a pensar y decir, no quisiera estar pasando por esto, no me gusta esto, me siento mal por esto, me duele. Eso es parte de la vida, eso es parte de lo que la palabra nos enseña que nos va a pasar. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la certeza de que todo eso es temporero, de que el mejor momento en nuestras vidas va a ser cuando estemos en su presencia y va a ser eterno. Y cuando estudias la palabra y profundizas en ella y estás mirando este tema de lo que es las pruebas, las dificultades, la opresión, tienes que recordar que la palabra nos enseña también, y nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorarle en verdad? Eso está en Juan 4:24. ¿Qué significa adorarle en verdad? Adorarle en verdad significa que en medio de la prueba, en medio del momento difícil en tu vida, en tu corazón hay adoración a Él. Dice en espíritu y en verdad. Significa que en tu espíritu, en tu corazón, siempre va a haber adoración a Él. No importa la circunstancia. Adorarle en espíritu y en verdad es reconocer cuando estás en ese momento que tú sientes que ya no puedes, reconocer que, mira, con mis fuerzas yo no puedo. No es por mi fuerza, sino es por tus fuerzas, Padre. Tú eres quien me ha de fortalecer, tú eres quien me ha de dar la victoria, tú eres quien me va a llevar. Y eso lo podemos hacer solamente si estamos realmente en un corazón de adoración al Señor en todo momento, si mantenemos esa adoración en espíritu y en verdad en nuestro corazón. Y cuando estás en esa situación que la dificultad te ahoga, que sientes que no puedes, que no tienes fuerza, ese es el momento en que tienes que reenfocar tu mirada y enfocarla en Cristo, enfocarla en tu Padre. Porque naturalmente nosotros como seres humanos, y me pongo como ejemplo, yo ante las situaciones, como le digo yo a mi esposa, ante los problemas y las dificultades, yo automáticamente me voy a lo que yo le digo a ella, el action mode. Yo me voy en modo de acción. ¿Qué tengo que hacer para resolver esto? ¿Qué tengo que hacer para atender este problema? ¿Cómo yo resuelvo este problema? Pero hay momentos, hay cosas en la vida que yo no voy a poder resolver con mi fuerza. Son esos momentos en los que el Señor espera que nosotros soltemos y reconozcamos, no es con mi fuerza, sino con las tuyas. Por eso es que el apóstol Pedro le escribe a ese pueblo cristiano que está huyendo por sus vidas, que tuvieron que abandonar su tierra y quizás abandonar familiares también en el proceso. Él les escribe y les recuerda que se tienen que animar y mantenerse adorando al Señor. Porque nuestra más grande esperanza es que vamos a estar en la eternidad con Él. Y por eso es que el apóstol le escribe, sufrir por hacer el bien. ¿Cómo le escribe? Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Entonces el Señor me llevó a
analizar eso un poquito más profundo, porque si yo leo ese texto, el versículo 17, voy a leerlo de nuevo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Si yo lo leo así de pasadita por encima y me voy bien analítico, humanamente pensando, yo voy a decir, pues como quiera voy a sufrir. Voy a sufrir por hacer el bien y voy a sufrir por hacer el mal. ¿Qué gano con eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Como quiera voy a sufrir. Pero recuerda que te dije ahorita que la palabra no dice que la vida va a ser color de rosa, que todo va a ser bonito y hermoso. La palabra nos enseña, esto es solo un ejemplo de muchos, que vamos a pasar situaciones, que vamos a pasar necesidades, que vamos a tener momentos que vamos a sufrir. Pero nuestra esperanza se mantiene. Nuestra esperanza a través de Cristo se mantiene. Entonces, el Señor empieza a hacerme preguntas. Si voy a sufrir por hacer el bien y voy a sufrir por hacer el mal, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué gano con uno o con el otro? En primer lugar, nada más con este versículo que acabo de leer. Sufrir por hacer el bien es temporero. Sufrir por hacer el mal es en la eternidad. Una diferencia rapidita que encontramos ahí. Nuevamente, la palabra no me dice que todo va a ser fácil en esta vida. Habrá momentos en que me tocará sufrir, que nos tocará sufrir. Y en esos momentos, la palabra nos recuerda que eso es temporero, que la recompensa, el premio por ese sufrimiento temporero es eterno. Así que ahí tenemos una diferencia muy importante, esa pequeña diferencia. Cuando el apóstol habla de sufrir por hacer el mal, obviamente, y te menciono que es eterno, se refiere a una vida sin Cristo, a una vida negando a Cristo, ¿verdad? Una vida en pecado. A eso es lo que se refiere. Y ese sufrir por hacer el mal es el sufrimiento eterno. Pero la palabra nos enseña que sufrir por nuestro Señor Jesucristo es ganancia. Entonces el Señor me llevó a repasar por encimita qué significa sufrimiento, qué significa sufrir. Y cuando yo voy al diccionario, el diccionario me dice que sufrimiento es el padecimiento, pena o dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el padecimiento, agotamiento o infelicidad. Ante el sufrimiento se produce una serie de emociones o estados como la frustración o la ansiedad. En nuestras vidas, en cualquier momento de nuestras vidas, diferentes momentos de nuestras vidas, vamos a sentir agotamiento, vamos a sentir frustración, vamos a sentir ansiedad. Eso es parte de las cosas que vamos a tener que lidiar con ellas a través de nuestras vidas. Pero nuevamente el Señor me trajo aquí esta noche a recordarte, si estás agotado, si estás frustrado, ansioso, por el proceso que sea, el Señor me puso aquí esta noche para recordarte que eso es temporero. Es temporero. Y como te decía ahorita, no es casualidad los temas que se han ido presentando y predicando en esta casa en las últimas semanas. El Señor me trajo a memoria ayer el mensaje que trajo el pastor Adam el domingo, cuando hablaba del profeta Elías. Tremendo mensaje acerca del profeta Elías. Pero el Señor me llevó anoche, a través de ese mensaje del pastor Adam, me llevó ayer a reflexionar que el profeta Elías, en su proceso, en ese proceso donde él estaba siendo perseguido por la reina, con todo el poder del ejército, ¿verdad? De todas las personas que a ella respondían y que lo estaban buscando. La incredulidad del profeta Elías en ese momento lo hizo ver su proceso peor de lo que era. No sé si me entiende. En ese proceso el profeta Elías falló de incredulidad. Y en ese fallo de incredulidad le hizo a él pasar un proceso más difícil de lo que era. Siguió siendo un proceso temporero. Y el Señor trabajó con él, como el pastor Adán nos habló el domingo. Pero, ¿qué te quiero traer en esta noche? Que te estoy hablando de que los procesos son temporeros,
que cualquier sufrimiento que podamos estar pasando por la situación que sea, que nos agobie, que nos agota, que nos frustra, que nos hace sentir ansiosos, todo eso es temporero, pero si yo meto el factor incredulidad en la ecuación, se me va a hacer más difícil la cosa. Si mi fe merma, el proceso va a ser más complicado. Así que nuevamente yo te dije que esto es un mensaje motivacional y yo vengo a motivarte a que no merme tu fe, que no falle, que no claudique es la palabra, ¿verdad? Que no claudique tu fe, que te mantengas firme en tu fe y que nos mantengamos firmes en nuestro corazón, adorando a nuestro Padre. Como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Algo que el Señor me llevó a reflexionar también es que en el versículo 17 Él está hablando de sufrir por hacer el bien y dice la palabra claramente si eso es lo que Dios quiere. Y algo que tengo que decir, que es importante también, es cuando yo estoy hablando de sufrimiento y estoy hablando de pasar procesos y dificultades. Y posiblemente el 99.9% de nuestros procesos que podamos estar viviendo nosotros o pasar en nuestras vidas no compara con lo que pasaron esos cristianos en ese tiempo. No todos vamos a ser mártires. No todo cristiano va a ser mártir. Cada cual va a pasar por procesos diferentes. A uno le toca más fuerte que a otro. Pero a ese pueblo al que Pedro, el apóstol Pedro estaba escribiendo, estaba pasando por una prueba y un proceso bien fuerte, bien difícil. Porque se trata de que estaban buscándolos para matarlos y los estaban matando literalmente. Ellos se tenían que mantener firmes en su fe. La realidad es que alguien está pasando por algún proceso en este momento o en el momento en que escucha este video que el Señor me movió a hablar de este tema. Alguien está pasando por un proceso, por alguna dificultad y cuidado si persecución sufriendo a causa de Cristo, a causa de su fe. Y mi trabajo en esta noche es recordarte que la palabra nos dice que tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos adorándole. ¿Por qué? Porque la diferencia de cualquier sufrimiento que podamos pasar en esta tierra, aquí, es temporero, pero en la eternidad, si nos mantenemos firmes creyéndole, en la eternidad recibimos el premio por él, que nuestro Señor Jesús nos ha entregado a través de su sacrificio en la cruz. Así que yo te dije que era un mensaje motivacional y yo vengo a recordarte nuevamente que si por tu fe te toca padecer, te toca sufrir algo, alégrate. Alégrate porque la recompensa te la va a entregar Cristo cuando te encuentres cara a cara con Él. Suena fácil decirlo, yo sé que no lo es. Es fuerte. Pero la palabra muchos ejemplos nos da, esto es solo uno, de la esperanza que realmente nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hacer un paréntesis porque es que es un refrán que he usado antes, lo hemos usado mucho en mi trabajo y me parece que está conectado con lo que estamos hablando. Es un compañero de trabajo que entre él y yo decíamos vacilando, pero en realidad lo decíamos. Cuando hacíamos un proyecto, hacíamos una tarea, le preguntamos, ¿te salió fácil? Si te salió fácil, lo hiciste mal. Porque nada es fácil en nuestro trabajo. Nada es fácil. En mi línea de trabajo yo trabajo resolviendo unos problemas. Y resolver problemas nunca es fácil. Y así es la cosa en los caminos del Señor. Nadie en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia dice que es fácil. Vamos a tener retos, vamos a tener dificultades. Habrá momentos en que nos sentiremos, como decía ahorita, agotados, frustrados, ansiosos. Pero lo importante es seguir firme en nuestra fe, adorando al Padre, confiando en Él. Y cuando llega el momento en que sentimos que ya no puedo más, soltar, entregárselo a Él. Es lo menos que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer. Otra cosa que quiero aclarar y es que yo no estoy diciendo que para llegar a la eternidad en la presencia de nuestro Padre tenemos que sufrir ni tenemos que ser mártires, obviamente. No sé si me entiendes, ¿verdad? Porque realmente la salvación es por fe y no es por cualquier cosa que yo haga. Pero yo lo que quiero es aclarar que en la palabra no dice que todo va a ser fácil y que la vida va a ser color de rosa y que todo lo que yo quiero va a salir, porque no es así. Vamos a tener que enfrentarnos a situaciones
Pero la mejor herramienta que tenemos es la palabra del Señor y la esperanza que tenemos en nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y el Espíritu Santo que nos acompaña, nos dirige, nos guía. Así que yo de lo que estoy hablando en esta noche es que tenemos que mantenernos firmes en nuestro proceso, en nuestro caminar, que sabemos que, como decía, la salvación es por gracia, por recibir al Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, pero tenemos que mantenernos en ella hasta el fin. Y eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo, eso requiere enfrentar situaciones difíciles, eso requiere pasar procesos difíciles. Juan 16:33, lo tenía escrito aquí para leerlo. Aquí está, por poco se me traspapela. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas son las palabras del Señor Jesús. Dice, le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Tenemos que animarnos porque nuestro Señor Jesús venció el mundo y venció toda artimaña del enemigo, está derrotada a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que animarnos y mantenernos firmes en Él. Y te hablé ya de la primera parte del versículo 17, donde habla de sufrir por hacer el bien. Pero también tengo que hablar y tenemos que recordar que hay sufrimiento a causa de hacer el mal. Y nuevamente, como te mencioné ahorita, hacer el mal es equivalente a una vida, a una vida de pecado, una vida sin Cristo. Y es una realidad con la que tenemos que lidiar, y es que aún dentro de las iglesias hay personas que se han enfriado, se han apartado de Cristo. Hay personas que van a venir a la iglesia y se van a sentar y van a venir toda la semana, vienen y se van, pero realmente no han recibido a Cristo en su corazón. O están en rebeldía, están en frialdad. Y a esas personas, que puede ser que alguno de ellos escuche este mensaje en algún momento, el Señor les está llamando y les está diciendo que es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de volver a Cristo. Y el Señor me llevó a Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Eso lo leí en la Nueva Traducción Viviente. En la traducción al lenguaje actual dice, desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Así que si hay alguien que está escuchando este mensaje y no ha recibido a Cristo como único y exclusivo Salvador, el Señor le está diciendo a través de su palabra y a través de este servidor que es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de arrepentirse y acercarse a Cristo y recibir a Cristo. Y si hay alguien que está frío o que está pasando por un proceso difícil a causa de su rebeldía, el Señor le está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelva a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ciertamente es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de mantener nuestra vista, nuestra mirada, nuestro pensamiento en nuestro Señor Jesús, en su palabra y en lo que Él espera de nosotros. Y cuando leemos el versículo 17 de Mateo 4, cuando dice arrepiéntanse de sus pecados, en la Nueva Traducción Viviente, en traducción lenguaje actual dice vuélvanse a Dios. En el griego lo que habla es de metanoia, y metanoia, la palabra metanoia lo que significa es un cambio de pensamiento, es un cambio de vida, es un cambio de conducta, es un cambio hacia Cristo. Apartarse del pecado para dirigirse hacia Cristo. Y el Señor le recuerda a todo el que pueda escuchar este mensaje que en este momento que es tiempo de cambiar nuestro pensamiento y dirigirnos hacia Cristo en todo momento. Porque la realidad es que todos en algún momento dado, a diario, todos pecamos. En algún momento dado de nuestras vidas, en algún momento dado en el día, pecamos de algo. Pero tenemos que evaluarnos a diario
tenemos que evaluarnos y ver en qué estamos fallando y qué tengo que hacer para cambiar mi conducta hacia Cristo, mantenerme enfocado hacia Él. Y te presentas ante el Señor en humildad, te humillas ante Él y te arrepientes y le pides que el Espíritu Santo te dirija, el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a guiar para corregir lo que tengas que corregir en tu vida. Y cuando meditaba en esto, me acordaba de el proceso que nosotros hacemos cuando hacemos estas transmisiones que transmitimos a través de YouTube. Nosotros manejamos el sonido para que se oiga bien aquí y se oiga bien en la transmisión por YouTube. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que jugar con los volúmenes de los sonidos. Y así mismo el Señor me llevaba a reflexionar que es que nosotros tenemos que aprender a apagarle el oído al mundo, a apagarle el oído al diablo. Dale mute, bájalo y enfoca tu oído en lo que el Señor te quiere decir. Y tenemos que enfocar nuestro oído y nuestra mente en lo que el Señor nos dice. Y el Señor nos habla a diario. Y nos habla a través de su palabra. Y a cada cual, Dios trabaja con cada cual de manera individual. Pero a veces tenemos tanto ruido alrededor de nosotros que, como quien dice, bajamos el que no es y le bajamos el sonido a la voz de Dios. Y muchas veces pudiéramos, si lo ponemos así como una gráfica de sonido, pudiéramos hasta pensar que el sonido de la voz de Dios es bien bajito y todos los demás son más altos. Pero los que controlamos eso somos nosotros. Yo soy el que tengo que bajarle el sonido a aquello que no es de Dios. Y subirle el sonido, subirle el volumen y escuchar con más atención lo que Dios me quiere hablar. Eso está en cada uno de nosotros. Eso es parte del proceso del metanoia de cada uno, de ese proceso de cambio de vida, de cambio de pensamiento. Que Primera de Pedro 3, 17, 18 te dice que es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Y entre las diferencias que estaba buscando entre uno y el otro, primero te dije que sufrir por hacer el bien va a ser temporero. Porque si yo sufro a causa de mi Señor Jesús, yo sufro por mantenerme firme en su caminar, la recompensa es eterna y es en su presencia. Pero en adición a eso, otra diferencia que el Señor me puso en mi corazón para traerles en esta noche, es que la diferencia entre uno y el otro, entre sufrir por hacer el bien y sufrir por hacer el mal, es que uno es con Cristo, o uno es por Cristo y con Cristo, y el otro es sin Cristo. Amén. ¿Me entendieron? Sufrir por hacer el bien, sufrir por mantenerme firme en mi fe, creyéndole al Señor Jesús, lo hago, y lo paso el proceso, lo paso con Él. Él me fortalece en el proceso. Pero sufrir por negarlo a Él es una eternidad sin Cristo. Las consecuencias son bien diferentes. Así que como te dije, yo vine esta noche a darte un mensaje motivacional para que te motive y enfrentes la situación que estás pasando, el proceso que estás pasando, aquello que te está agobiando, que te hace sentirte frustrado, te hace sentirte ansioso, aquello que te hace sentir agotado, que lo veas más pequeño de lo que es, que dejes de verlo como algo tan grande y empieces a verlo como algo pequeño, algo temporero. Porque el único grande y poderoso se llama Jesucristo. Así que si tú eres hijo de Dios y tú confías en Jesucristo, cualquiera que sea ese proceso, es pequeño al lado de Él. Por lo tanto, anímate, enfoca tu corazón en adorarle, enfoca tu corazón en tu fe, enfoca tu mente, tu mirada. Y como te decía ahorita, apágale el sonido, bájale el volumen a todo aquello que te dice que estás pasándola difícil, que no vas a salir de ese proceso, que el problema está muy fuerte, que no tienes fuerza, tú no puedes. Apágale el volumen a eso, apágale el sonido a eso y súbele el volumen a la palabra de Dios. Súbele el volumen a la voz de Dios en tu vida. Ábrele tu corazón. Recibe su palabra. Anímate, adórale y vas a ver cómo Él te va a fortalecer. Vas a ver cómo Él te va a guiar. Y vas a ver cómo Él nunca te ha soltado. Lo que pasa es que nosotros miramos y no nos damos cuenta. Él siempre nos acompaña, siempre está con nosotros en los momentos más difíciles. En todo momento. Y en los momentos más difíciles, claro que sí, también está ahí. Así que vamos a mantenernos animados en adoración, mantener nuestros corazones enfocados en Él, en adoración.
y en eterno agradecimiento por el inmerecido regalo que Él nos ha ofrecido. Amén. Así que no importa la situación que estemos pasando, tenemos que estar agradecidos, alegres y contentos porque no merecíamos lo que Él nos ha dado. Amén. Hermano, esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Antes de movernos a la próxima parte, vamos a hacer una oración para cerrar con esta parte, que sea el Señor trabajando en cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, mi Dios amado, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, mi Dios amado, nos guía, Señor, nos fortalece, Señor amado. Tu Espíritu Santo, Señor amado, nos dirige, Señor amado. Gracias, Padre, porque nuevamente tu palabra nos recuerda que no importa lo difícil del proceso que podamos estar pasando, Señor, tú estás con nosotros, mi Dios amado. No importa lo difícil del proceso, Señor. No importa que yo no tenga ya fuerzas, Señor amado. Es que no las necesito porque las fuerzas las tienes tú, Señor amado. Tú eres más grande que cualquier dificultad que podamos pasar, Señor amado. Gracias, Padre, porque tu palabra nos recuerda que tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, Señor amado. Tenemos que mantenernos firmes creyendo en ti, Señor. Firmes en adoración a ti en todo momento, mi Dios amado. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando con cada uno de nosotros, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento de tu palabra, mi Dios, para que pueda guiarnos, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestro proceso de metanoia, Señor. Seguir caminando hacia ti, mi Dios amado, y nunca caminar de ti, alejarnos de ti, jamás, sino mantener nuestro caminar hacia ti, Señor amado, mantener nuestra conducta, Señor, enfocada en ti, Padre Santo. Que nuestros corazones se mantengan y permanezcan, Señor amado, en actitud de gracia, en actitud de adoración, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Dios Todopoderoso, Señor amado. Tú eres el dador de la vida, Señor amado. Tú eres, mi Dios amado, quien nos guía, Señor. Y tú eres quien nos fortalece, Señor amado. Padre, si hay alguien que está escuchando este mensaje, amado Dios, a través de las transmisiones, en el momento en que sea, Señor amado, que no te ha conocido y anhela conocerte, Señor amado, porque está en un proceso difícil y ya no puede más con su vida, Señor amado, con su situación, Padre Santo. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo trabajando con ellos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, como dice la palabra, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, Señor amado. Que a través de tu Espíritu Santo puedan reconocerte a ti, Señor Jesús, que puedan tener un encuentro contigo, Señor amado, y que puedan cambiar sus vidas, como decía ahorita, hacia ti, que comiencen a caminar hacia ti, Señor amado, porque todo comienza con reconocerte como único y exclusivo Salvador, Señor amado. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor amado, nos fortalece, Señor amado, nos bendice, Señor amado. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.